Capítulo 1. La fiesta del jardín. La mansión Thornfield brillaba bajo el sol de la tarde de julio, mientras los invitados se reunían en el amplio jardín para la fiesta anual de verano de Sir Richard Blackwood. St. Mary Mead, aquel pintoresco pueblo inglés donde el tiempo parecía detenerse, cobraba vida en ocasiones como esta, cuando la crema y nata de la sociedad local se congregaba para intercambiar los últimos chismes y exhibir sus mejores galas. Miss Jane Marple, con su cabello blanco perfectamente recogido y su vestido de algodón estampado con pequeñas flores violetas, observaba la escena desde un rincón tranquilo bajo un majestuoso roble. A sus 80 y tantos años, prefería la comodidad de la sombra y una taza de té bien cargado. Sus ojos azules, vivos y perspicaces, seguían cada movimiento de los asistentes con la curiosidad benévola que la caracterizaba. «Ah, Miss Marple, me alegra tanto que haya podido venir», exclamó Lady Eleanor Blackwood, acercándose con paso elegante. La anfitriona, una mujer de 50 años impecablemente vestida, lucía un collar de perlas que captaba la luz del sol. «No me lo habría perdido por nada del mundo, querida», respondió Miss Marple con una sonrisa afable. «Sus fiestas de jardín son siempre encantadoras, y las rosas están particularmente hermosas este año. Gracias a nuestro nuevo jardinero, Peter Carmichael», explicó Lady Eleanor, señalando discretamente hacia un joven de aspecto robusto que atendía las mesas del buffet. Un muchacho sorprendentemente talentoso, aunque algo reservado. Sir Richard lo contrató hace 6 meses, después de que el pobre Jenkins falleciera de manera tan repentina. Miss Marple asintió, observando al joven jardinero con interés. «Siempre es difícil encontrar buen personal en estos tiempos. Tiene usted mucha suerte». «Hablando de suerte», continuó Lady Eleanor, bajando la voz, «¿ha conocido ya a nuestra invitada de honor? La famosa actriz Vivian Blake está pasando una temporada con nosotros. Allí está, con ese espectacular vestido rojo». Miss Marple dirigió su mirada hacia donde indicaba Lady Eleanor. Vivian Blake resplandecía como una llama en medio del jardín, rodeada de admiradores que bebían cada una de sus palabras. Su cabello negro azabache y su vestido carmesí contrastaban dramáticamente con su piel pálida. A su lado, un hombre de mediana edad con traje impecable la observaba con una mezcla de adoración y algo que a Miss Marple le pareció inquietantemente similar a la posesividad. «Su esposo, supongo», comentó Miss Marple. Lady Eleanor soltó una risita discreta. «Oh, no, ese es Douglas Montgomery, su representante. El señor Blake falleció hace un año en circunstancias bastante comentadas. Un accidente automovilístico en la costa de Amalfi. Algunos tabloides insinuaron que podría no haber sido un accidente, pero ya sabe cómo son esas publicaciones escandalosas». «Ciertamente», murmuró Miss Marple, sin apartar los ojos de la actriz. «La prensa puede ser terriblemente cruel con las figuras públicas». En ese momento, una joven de aspecto nervioso se acercó a Lady Eleanor. «Disculpe, señora, pero el chef dice que necesita hablar con usted sobre el pastel». «¡Santo cielo! Siempre hay alguna crisis», suspiró Lady Eleanor. «Discúlpeme, Miss Marple, el deber de la anfitriona nunca termina». Mientras Lady Eleanor se alejaba, Miss Marple observó cómo Sir Richard Blackwood se aproximaba al grupo que rodeaba a Vivian Blake.
Era un hombre corpulento de unos 60 años, con el rostro enrojecido por el sol y posiblemente por el brandy que sostenía en su mano. Su llegada provocó una notable tensión en el semblante de Douglas Montgomery. «¡Fascinante!», murmuró Miss Marple para sí misma, tomando un sorbo de té. «¿Qué encuentra fascinante, Miss Marple?». La voz pertenecía al Dr. Graham, el médico del pueblo, quien se había acercado sin que ella lo notara. «Oh, simplemente observaba lo interesantes que son las reuniones sociales, doctor. Siempre me recuerdan a mi pueblo. Las personas pueden cambiar, pero la naturaleza humana permanece sorprendentemente constante». El Dr. Graham sonrió afablemente. «Su capacidad de observación siempre me ha impresionado. Supongo que es lo que la convierte en una temible jugadora de bridge». Miss Marple iba a responder cuando un grito agudo cortó el aire como un cuchillo, silenciando instantáneamente todas las conversaciones. Todos los rostros se volvieron hacia la fuente del sonido. Vivian Blake, quien miraba horrorizada algo en su copa de champán. «¡Está envenenado!», exclamó con voz temblorosa, dejando caer la copa al suelo, donde se hizo añicos, formando una pequeña mancha dorada sobre el césped inmaculado. El Dr. Graham se apresuró hacia ella mientras los murmullos de alarma se extendían entre los invitados. Miss Marple observó la escena con atención, notando cómo Douglas Montgomery palidecía visiblemente y Sir Richard Blackwood fruncía el ceño con preocupación. «Probablemente solo sea un insecto que cayó en su bebida», comentó alguien cercano a Miss Marple. «Un insecto que provoca ese tipo de reacción en una actriz experimentada», respondió otro invitado con escepticismo. «Yo diría que es puro dramatismo». Miss Marple guardó silencio, pero sus ojos registraron cada detalle. La expresión genuinamente aterrorizada de Vivian Blake, la rápida recuperación de su compostura y la mano temblorosa de Peter Carmichael, quien había dejado caer una bandeja de copas vacías al otro lado del jardín cuando se produjo el grito. Minutos después, cuando la conmoción comenzaba a disiparse y los invitados volvían gradualmente a sus conversaciones, ahora centradas en el incidente, Miss Marple notó algo inusual. Sir Richard Blackwood y Douglas Montgomery habían desaparecido discretamente de la fiesta. «Curioso», pensó mientras terminaba su té. «Muy curioso, de hecho». Lo que ninguno de los presentes podía imaginar era que, menos de 24 horas después, uno de ellos sería encontrado muerto en circunstancias misteriosas, y el tranquilo pueblo de St. Mary Mead se vería sumergido en un caso que pondría a prueba incluso las extraordinarias facultades deductivas de la aparentemente inofensiva Miss Jane Marple. Capítulo 2. Una muerte inesperada. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda en St. Mary Mead, como si el propio cielo presintiera la tragedia que estaba por descubrirse. Miss Marple se encontraba en su jardín, podando cuidadosamente sus rosas mientras reflexionaba sobre los acontecimientos de la fiesta. El extraño incidente con Vivian Blake la había dejado intranquila, no tanto por lo ocurrido, sino por las reacciones que había observado. El repentino sonido de sirenas policiales interrumpió sus pensamientos. En St. Mary Mead, un pueblo donde el mayor delito solía ser el ocasional hurto en la tienda de comestibles, las sirenas policiales eran tan inusuales como alarmantes. No pasó mucho tiempo antes de que su sobrina, Diana West,
apareciera apresuradamente por el sendero del jardín. A sus 40 años, Diana trabajaba como secretaria para Sir Richard Blackwood y a menudo era la primera en enterarse de los acontecimientos locales. «¡Tía Jane!», exclamó sin aliento. «Ha ocurrido algo terrible en Thornfield. Douglas, Montgomery ha sido encontrado muerto esta mañana». Miss Marple dejó sus tijeras de podar sobre la mesa de jardín. ¿Muerto? ¿El representante de la señorita Blake? ¿Cómo ha sucedido? Lo encontraron en la biblioteca. Según Mary, la doncella que me lo contó, parece que bebió té envenenado. Había una taza junto a él y un libro abierto en su regazo. Diana se dejó caer en una silla. «La policía está allí ahora. Han llamado al inspector Craddock de la ciudad». «El inspector Craddock», murmuró Miss Marple, recordando al sobrino de su viejo amigo, Sir Henry Clithering. «Un hombre muy competente». «Lo más extraño», continuó Diana, «es que todos asumen que la taza estaba destinada a Vivian Blake. Ella siempre toma té en la biblioteca por las mañanas, y aparentemente Montgomery nunca bebía té, solo café negro». Miss Marple asintió pensativamente. «¿Y dónde estaba la señorita Blake cuando ocurrió?» «Ese es otro misterio. Nadie la ha visto esta mañana. Su cama no había sido usada anoche, según la doncella». El sonido del teléfono interrumpió su conversación. Miss Marple entró en la casa para atender la llamada, regresando pocos minutos después con un semblante grave. «Era Lady Eleanor», informó a su sobrina. «Me ha invitado a Thornfield. Parece que el inspector Craddock ha solicitado mi presencia». Media hora más tarde, Miss Marple cruzaba las imponentes puertas de la mansión Thornfield. El ambiente festivo del día anterior había sido reemplazado por una pesada atmósfera de tensión y sospecha. En el vestíbulo, el inspector Craddock la recibió con una expresión de alivio mal disimulado. «Miss Marple, gracias por venir tan rápidamente», dijo, conduciéndola hacia un salón lateral donde no había otros oficiales. «Sir Henry me habló mucho de usted y sus habilidades especiales para estas situaciones». «Es muy amable, inspector, pero me temo que solo soy una anciana curiosa». Craddock sonrió brevemente. «Una anciana curiosa que ha resuelto más casos que muchos de mis colegas profesionales. Tengo entendido que estuvo presente ayer durante el incidente con la señorita Blake». «Así es. Un asunto muy extraño, debo decir». Miss Marple relató con precisión lo que había presenciado, sin omitir detalles sobre las reacciones de los contupues yo presentes. «Interesante», comentó Craddock cuando ella terminó, «especialmente considerando que la señorita Blake ha desaparecido. Su coche también falta del garaje. ¿Y qué hay de Sir Richard?» Mi sobrina mencionó que él y el señor Montgomery habían desaparecido de la fiesta ayer. Sir Richard está en un estado de considerable angustia. Folkens, har vi ser ikke under mot liste så jag undrar inte på att det där för att börsta. Fick jag inte kunde det. It's Valerio and at the total saw a because sin well in a baile det som är för hördigare det butter till the more bad hicks the fit. «A buscar un libro». En ese momento, la puerta se abrió y entró Lady Eleanor, visiblemente pálida, pero manteniendo su compostura aristocrática. «Inspector, el doctor Graham ha llegado para...» «Oh, Miss Marple, qué bueno verla. Muy amable de su parte invitarme en estas circunstancias tan difíciles, Lady Eleanor». El inspector Craddock carraspeó. Lady Eleanor
¿Sería posible que Miss Marple acompañara al doctor durante su examen preliminar? Su experiencia podría ser valiosa. Algo en la expresión de Lady Eleanor llamó la atención de Miss Marple. Un destello de alivio, preocupación. Fue tan fugaz que resultaba difícil interpretarlo. «Por supuesto, si Miss Marple está de acuerdo», respondió Lady Eleanor. En la biblioteca, el cuerpo de Douglas Montgomery permanecía tal como había sido encontrado, sentado en un sillón de cuero junto a la chimenea apagada. A su lado, sobre una mesita auxiliar, había una taza de té a medio consumir y un libro abierto que había caído al suelo. Su rostro, congelado en una expresión de sorpresa, sugería que la muerte había llegado de forma repentina e inesperada. El doctor Graham ya estaba realizando su examen cuando Miss Marple entró discretamente y se situó en un rincón, observando. Nada escapaba a su mirada. Las manchas de tinta en los dedos de Montgomery, el ligero aroma a colonia cara que aún impregnaba el aire, y algo más, algo que no encajaba. «Veneno, sin duda», murmuró el doctor Graham, olfateando cautelosamente la taza. «Por los síntomas, diría que algo bastante potente, quizás cianuro. ¿Hora aproximada de la muerte?», preguntó el inspector. «Entre las 10 y las 11 de anoche, diría yo. El rigor mortis está completamente establecido». Miss Marple se acercó unos pasos, mirando no tanto el cuerpo como el entorno. Sus ojos se detuvieron en la mesa escritorio, al otro lado de la habitación, donde varios papeles parecían haber sido revueltos apresuradamente. «Disculpe, inspector», intervino con su voz suave pero firme. «¿Alguien ha examinado esos documentos?» Craddock siguió su mirada. «Aún no, Miss Marple. ¿Ha notado algo?» «Solo que parecen haber sido manipulados recientemente, y que hay una mancha de té en uno de ellos, lo cual resulta peculiar si consideramos que el señor Montgomery estaba sentado allí, lejos del escritorio». Señaló el sillón junto a la chimenea. El inspector Craddock asintió, impresionado. «Excelente observación. Los examinaremos inmediatamente». Mientras el inspector se dirigía hacia el escritorio, Miss Marple se inclinó para recoger el libro caído, notando que se trataba de una primera edición de Muerte en el Nilo de Agatha Christie. Al devolverlo a la mesita, sus ojos captaron, algo debajo del sillón, un pequeño trozo de papel rasgado con lo que parecía ser una dirección escrita a mano. Disimuladamente, Miss Marple se agachó, quejándose de un supuesto dolor en la rodilla, y recogió el papel, guardándolo en su bolsillo. Algo le decía que aquel fragmento, aparentemente insignificante, podría ser la clave para entender lo que realmente había ocurrido en aquella biblioteca la noche anterior. Y mientras el inspector y el doctor continuaban con su investigación oficial, Miss Marple comenzaba silenciosamente la suya propia, tejiendo en su mente los hilos dispersos de lo que prometía ser uno de los casos más intrigantes que jamás hubiera encontrado en el aparentemente tranquilo St. Mary Mead. Capítulo 3. Secretos y sospechas. Aquella tarde, el salón de té de Mrs. Blackett bullía con los rumores sobre la muerte de Douglas Montgomery. Miss Marple, sentada en su mesa habitual junto a la ventana, escuchaba discretamente las conversaciones, mientras tejía lo que parecía ser una bufanda de lana color lavanda. Para cualquier observador casual, sería simplemente una anciana inofensiva
disfrutando de su pastel de frutas y té. Pero sus agujas se movían al ritmo de sus pensamientos. Cada punto una teoría, cada vuelta una conexión. Dicen que había tenido una discusión terrible con Sir Richard, comentaba la señora Harmon, esposa del vicario, a su compañera de mesa. Alice, la cocinera de Thornfield, le contó a mi Dorothy que los oyó gritándose mutuamente la tarde de la fiesta. «No me sorprende», respondió la señora Price Ridley, ajustándose las gafas. Montgomery tenía fama de ser bastante desagradable en los negocios. Mi sobrino trabajó brevemente para su agencia en Londres y renunció después de un mes. Decía que el hombre era un tirano. Miss Marple tomó un sorbo de té, recordando la expresión tensa de Montgomery durante la fiesta cuando Sir Richard se acercó a Vivian Blake. Había algo más que simple antipatía profesional en esa mirada. La campanilla de la puerta tintineó, anunciando la llegada de un nuevo cliente. El joven jardinero de Thornfield, Peter Carmichael, entró con paso inseguro, como si no estuviera acostumbrado a frecuentar establecimientos sociales. Sus ojos recorrieron nerviosamente el salón hasta posarse en Miss Marple, a quien reconoció con un leve asentimiento antes de sentarse en una mesa cercana. Minutos después, mientras el joven esperaba su pedido, Miss Marple dejó caer accidentalmente su ovillo de lana, que rodó hasta los pies de Carmichael. «¡Oh, qué torpe soy!», murmuró con una sonrisa avergonzada. El jardinero se apresuró a recoger el ovillo. «Permítame, señora», dijo, devolviéndoselo. «Muy amable por su parte. ¿No es usted el nuevo jardinero de Thornfield? Las rosas estaban particularmente hermosas ayer». El cumplido pareció relajarlo un poco. «Gracias, señora. Sí, llevo unos 6 meses trabajando para Sir Richard». «Debe ser un momento difícil en la mansión, con toda esta terrible tragedia». La expresión de Carmichael se ensombreció. «Lo es, señora, especialmente porque la policía nos está interrogando a todos, como si alguno de nosotros pudiera... Ya sabe. Oh, es procedimiento estándar, supongo», comentó Miss Marple con tono comprensivo. «Imagino que habrá muchas cosas que investigar. El pobre señor Montgomery y ahora la misteriosa desaparición de la señorita Blake». Al mencionar a Vivian Blake, Miss Marple notó algo en los ojos del joven. ¿Reconocimiento? ¿Preocupación? ¿Conocía bien a la señorita Blake?, preguntó casualmente. Carmichael vaciló. «No realmente. Es decir, la vi algunas veces en el jardín. Le gustaba pasear temprano por la mañana, cuando estaba podando». «Incluyendo la mañana de ayer». Un destello de alarma cruzó el rostro del decente jardinero. «Yo no estoy seguro. No la recuerdo específicamente». Se levantó abruptamente. «Disculpe, acabo de recordar que debo recoger algunas semillas en la ferretería antes de que cierre». Miss Marple observó cómo salía apresuradamente del salón de té, olvidando incluso pagar su pedido que aún no había llegado. «Muy interesante», murmuró para sí misma, guardando su labor de punto. En Thornfield, el inspector Craddock se encontraba en el despacho de Sir Richard, quien parecía haber envejecido 10 años en un solo día. Entonces, según me dice, usted y Montgomery discutieron sobre asuntos relacionados con la carrera de la señorita Blake. Recapituló el inspector. Sir Richard se pasó una mano por el cabello canoso. «Así es. Estoy financiando una nueva película.
Para Vivian, un proyecto muy personal para ella. Montgomery quería cambiar los términos de nuestro acuerdo, exigiendo un porcentaje mayor y control creativo. Y eso provocó la discusión que varios miembros del personal escucharon. Me temo que sí. Le dije cosas que ahora lamento, pero Montgomery podía ser extraordinariamente provocador cuando se lo proponía. ¿Qué clase de cosas, Sir Richard? Entonces, aristócrata pareció incómodo. Le amenacé con romper completamente el acuerdo. Le dije que podía arruinar su carrera en la industria si seguía presionándome. Palabras vacías dichas en un momento de rabia, inspector. En ese momento sonó un golpe en la puerta. Lady Eleanor entró, seguida por Miss Marple. «Disculpen la interrupción», dijo Lady Eleanor. Miss Marple estaba a punto de marcharse y quería despedirse. «Por supuesto», respondió Sir Richard, visiblemente aliviado por la interrupción. Miss Marple sonrió amablemente. «Solo quería expresar mis condolencias por este terrible suceso, Sir Richard, y también mencionar algo curioso que observé ayer. ¿Sabía usted que la señorita Blake parecía terriblemente asustada incluso antes del incidente con la copa?» Sir Richard frunció el ceño. «¿A qué se refiere? Oh, quizás no sea nada. Pero durante la fiesta noté que cada vez que miraba hacia el bosque que rodea la propiedad, su expresión cambiaba, como si hubiera visto algo o a alguien». El inspector Craddock miró con interés a Miss Marple. «¿Está sugiriendo que la señorita Blake podría haber estado siendo acosada o amenazada?» «No sugiero nada, inspector. Solo comparto una observación, que podría ser relevante o no». Después de despedirse, Miss Marple salió de la mansión. En lugar de dirigirse directamente a la verja principal, tomó un desvío hacia los jardines traseros, donde esperaba encontrar un lugar tranquilo para examinar el trozo de papel que había recogido en la biblioteca. Lo que no esperaba era encontrarse con la doncella Mary, arrodillada junto a un arbusto de rododendros, llorando silenciosamente mientras enterraba algo en la tierra húmeda. «Oh, querida», dijo Miss Marple suavemente para no asustarla. La joven se sobresaltó, poniéndose de pie de un salto. Entre sus dedos manchados de tierra brillaba algo metálico que intentó ocultar apresuradamente. «Miss Marple, no la escuché acercarse». «No era mi intención asustarte, querida. ¿Estás bien?» Mary se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Sí, es solo que, con todo lo ocurrido, Montgomery era un hombre terrible, ¿sabe? Siempre acosando al personal femenino, haciendo insinuaciones. Nadie lo extrañará realmente». «Entiendo», respondió Miss Marple con tono comprensivo. «¿Qué estabas enterrando, si no es indiscreción preguntar?» La joven palideció. «Nada importante, solo un recuerdo que prefiero olvidar». Antes de que Miss Marple pudiera indagar más, la voz del mayordomo llamando a Mary resonó desde la casa. La doncella se disculpó apresuradamente y se alejó, no sin antes aplanar la tierra removida con el pie. Una vez sola, Miss Marple extrajo el fragmento de papel de su bolsillo y lo examinó. La escritura era elegante, femenina. Solo podía distinguirse parte de una dirección. Cottage, Darnley Road, New York 7. El resto estaba rasgado. Guardando nuevamente el papel, Miss Marple se acercó al lugar donde Mary había estado enterrando algo. Con una pequeña rama, removió cuidadosamente la tierra
hasta descubrir lo que la doncella había ocultado. Un broche de plata con una inscripción grabada que hizo que los ojos de Miss Marple se agrandaran con sorpresa. «Vaya, vaya», murmuró, volviendo a cubrir el objeto. «Parece que nuestra pequeña comunidad guarda más secretos de los que imaginaba. Y todos parecen estar conectados con la difunta estrella de cine. O quizás con alguien que solamente pretendía serlo». Con paso decidido pero sin prisa, Miss Marple se dirigió hacia la salida de Thornfield, su mente ya trazando el siguiente paso en una investigación que cada vez se tornaba más intrigante y potencialmente peligrosa. Capítulo 4. La dirección oculta. La luz de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje mientras Miss Marple desplegaba un mapa detallado de los alrededores de St. Mary Mead sobre su mesa de té. Con la ayuda de una lupa, estudiaba las calles y caminos rurales buscando Darnley Road. «Darnley Road, Darnley Road», murmuraba para sí misma. «Ah, aquí está». Se trataba de un camino apartado que conducía a un grupo de cottages a las afueras del pueblo vecino de Much Benham. Según el mapa, había solo 10 propiedades en toda la calle, lo que facilitaría encontrar el número 7. El sonido del timbre interrumpió sus pesquisas. Al abrir la puerta, se encontró con el inspector Craddock, cuyo rostro revelaba una mezcla de cansancio y determinación. «Espero no molestarla, Miss Marple». «En absoluto, inspector. Por favor, pase. Acabo de preparar té». Una vez acomodados, en el saloncito, con tazas de té humeante frente a ellos, Craddock fue directo al grano. «Hemos encontrado algo interesante en los documentos del escritorio. Un contrato cinematográfico entre Sir Richard y la señorita Blake, pero con una cláusula muy peculiar. En caso de incapacidad o muerte de Vivian Blake, todos los derechos pasarían a Douglas Montgomery, no a sus herederos legales». «¡Qué extraordinario!», comentó Miss Marple, aunque su expresión sugería que no le sorprendía del todo. «Y la señorita Blake firmó esto voluntariamente. Esa es la cuestión. La firma parece auténtica, pero la cláusula está añadida en una página aparte. Sir Richard jura que nunca vio esa página antes». Miss Marple asintió pensativamente. «Inspector, ¿han averiguado algo sobre la desaparición de la señorita Blake?» «Su coche fue encontrado esta mañana, abandonado cerca de la estación de tren de Much Benham, sin rastro de ella». Craddock tomó un sorbo de té. «Lo que me lleva a preguntarme, Miss Marple, ¿qué era exactamente lo que observó durante la fiesta? Mencionó que la señorita Blake parecía asustada». «Observar personas es un pasatiempo para una anciana como yo, inspector», respondió con modestia. «Y he notado, a lo largo de los años, que cuando alguien tiene miedo, tiende a mirar constantemente en la dirección de lo que teme». La señorita Blake no podía evitar dirigir su mirada hacia el bosque que bordea Thornfield. ¿Cree que vio a alguien allí? ¿Alguien que la acosaba? Es una posibilidad. Pero también podría estar buscando a alguien, esperando su llegada. Miss Marple hizo una pausa. «Inspector, ¿qué saben realmente sobre Vivian Blake? Además de ser una actriz de cierto renombre». Craddock frunció el ceño. «Nacida en Brighton hace 34 años. Comenzó su carrera en el teatro antes de pasar al cine. Su marido falleció hace un año en circunstancias algo sospechosas, pero nada se probó. Y antes de ser Vivian Blake, las personas célebres a menudo reinventan sus orígenes.
El inspector la miró con renovado interés. Tiene razón. Investigaremos sus antecedentes más a fondo. Se levantó, dejando su taza de té medio llena. La mantendré informada de nuestros avances, Miss Marple. Hay algo más que quizás deba saber, dijo ella cuando él ya se dirigía a la puerta. Le contó sobre el broche que había visto enterrar a Mary, aunque prudentemente omitió mencionar el fragmento de papel con la dirección. Algunas pistas era mejor seguirlas en solitario. A la mañana siguiente, Miss Marple se encontraba en un autobús rural rumbo a Much Benham, vestida con su atuendo habitual y con una pequeña cesta de compras como excusa. Nadie sospecharía que estaba realizando su propia investigación. Darnley Road resultó ser aún más apartada de lo que indicaba el mapa, un sendero estrecho que serpenteaba entre campos verdes. Miss Marple caminó lentamente, contando las casas. La número 7 era una pequeña cottage con el tejado de paja, rodeada por un jardín descuidado pero encantador. En el buzón de correos oxidado se leía G. Wilson. Mientras consideraba cómo proceder, la puerta de la cottage se abrió y salió una mujer mayor, quizá unos 10 años más joven que la propia Miss Marple. Llevaba un vestido sencillo y zapatillas de jardín, con el cabello gris recogido en un moño práctico. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con una mezcla de curiosidad y recelo. Miss Marple esbozó su sonrisa más encantadora y despistada. «Oh, disculpe, la molestia. Me temo que me he perdido buscando la casa de mi sobrina. Estos caminos rurales son tan confusos para una visitante de la ciudad». La mujer se relajó visiblemente ante esta inofensiva explicación. «Lo entiendo perfectamente. ¿Quién busca exactamente?» «Una tal señora Wilson, pero debe ser en otra Darnley Road. Mi memoria ya no es lo que era. Un destello de algo. ¿Alarma? ¿Reconocimiento?» Cruzó el rostro de la mujer. «Soy Grace Wilson, pero no espero a ninguna sobrina». «Oh, qué confusión por mi parte. La sobrina de mi amiga mencionó a una Darnley Road cerca de Much Benham, pero debe haber otra». Miss Marple hizo ademán de irse, pero añadió como ocurrencia tardía: «Un lugar tan encantador para vivir, tan tranquilo y alejado. ¿Lleva mucho tiempo aquí, señora Wilson?» «Casi 30 años». Su tono se había vuelto más cauteloso. 30 años. Toda una vida. Mi sobrina, mi verdadera sobrina, quiero decir, está casada con un hombre del teatro. ¿Conoce a alguna persona del mundo del espectáculo? Son tan fascinantes». La señora Wilson negó con la cabeza. «Quizás demasiado. Rápidamente. No, me temo que no. Disculpe, pero tengo la comida en el fuego. Por supuesto, no la entretengo más». Miss Marple se despidió y emprendió el camino de regreso, pero no sin antes notar un detalle curioso. En la ventana del piso superior se movió ligeramente una cortina, como si alguien hubiera estado observando la conversación. De vuelta en St. Mary Mead, Miss Marple hizo una parada en la oficina de correos, donde la señora Blade, siempre ávida de chismes, fungía como telefonista local. «Buenos días, Miss Marple. ¿Qué la trae por aquí?» «Necesito hacer una llamada a mi prima en Londres, querida, sobre un asunto genealógico». En la privacidad de la cabina telefónica, sin embargo, Miss Marple no llamó a ninguna prima. En lugar de eso, marcó el número de un viejo amigo, el coronel Melchet, ex jefe de policía del condado. «Arthur, Jane Marple al habla».
Necesito tu ayuda para investigar a alguien discretamente. Una tal Grace Wilson, que vive en el número 7 de Darnley Road, Match Benham. Sí, es relacionado con ese asunto en Thornfield. No, aún no he hablado con el inspector Craddock sobre esto. Es solo una corazonada, pero creo que podría ser importante. Al salir de la oficina de correos, Miss Marple casi chocó con Peter Carmichael, quien caminaba apresuradamente mirando constantemente por encima del hombro. Señor Carmichael, qué sorpresa encontrarlo en el pueblo. El joven jardinero palideció al reconocerla. Miss Marple, yo vengo a recoger fertilizante para los rosales. ¡Qué dedicación! Especialmente en tiempos tan difíciles en Thornfield. El trabajo del jardín no se detiene por... Se interrumpió abruptamente. Debo irme. Tengo prisa. Miss Marple lo observó alejarse, notando que no se dirigía hacia la tienda de jardinería, sino hacia la estación de autobuses. Reflexivamente, tocó el fragmento de papel en su bolsillo. Algo le decía que todas estas piezas dispersas, el contrato manipulado, la misteriosa señora Wilson, el nervioso jardinero, el broche enterrado, estaban conectadas por un hilo invisible que, cuando se tensara lo suficiente, revelaría la verdad sobre la muerte de Douglas Montgomery y la desaparición de Vivian Blake. Y mientras regresaba tranquilamente a su casa, Miss Marple recordó un caso en su pueblo natal, donde una joven había fingido su propia muerte para escapar de un matrimonio infeliz. La historia actual tenía un sabor similar, pero con un giro mucho más siniestro, porque en este caso alguien había muerto realmente, y Miss Marple sospechaba que no sería la última víctima si no desentrañaba pronto el misterio. Capítulo 5. Revelaciones inesperadas. La biblioteca de Miss Marple era un santuario de paz, con sus estanterías repletas de novelas policíacas y viejas enciclopedias. Esa tarde, sin embargo, el ambiente se había transformado en una improvisada sala de investigación. Sobre la mesa de caoba descansaban recortes de periódicos, notas manuscritas y una taza de té que se había enfriado hacía tiempo. El teléfono sonó, rompiendo el silencio concentrado. Era el coronel Melchett. Jane, he averiguado algo sobre tu misteriosa señora Wilson. Comenzó sin preámbulos. Grace Wilson, nacida Grace Mitchell, fue institutriz durante 15 años para una familia adinerada en Sussex. Luego heredó una pequeña suma de un pariente lejano y se retiró a la Cottage de Match Benham, y antes de ser institutriz. Aquí es donde se pone interesante. Trabajó brevemente en un teatro de Brighton como vestuarista, hace unos 40 años, coincidiendo, curiosamente, con los primeros años de la carrera de Vivian Blake, o debería decir, de Vivian Mitchell. Miss Marple aspiró bruscamente. ¿Mitchell? ¿Está sugiriendo que son hermanas, Jane? O al menos eso indican los registros. Grace es unos 12 años mayor que Vivian. Después de que Grace se marchara al servicio doméstico, parece que perdieron contacto, o al menos eso aparentaron públicamente. Fascinante, Arthur. Realmente fascinante. Miss Marple reflexionó un momento. ¿Y ha encontrado algo sobre Peter Carmichael? Nada significativo. Parece un joven sin historial delictivo. Trabajó en varios jardines privados antes de llegar a Thornfield. Huérfano desde los 10 años, criado por una tía en Dorset.
Tras despedirse y prometerle al coronel mantenerlo informado, Miss Marple se reclinó en su sillón. Las piezas comenzaban a encajar, pero el patrón resultante era más complejo de lo que había anticipado. El timbre de la puerta la sacó de sus cavilaciones. Al abrir, se sorprendió al encontrar a Lady Eleanor Blackwood, impecablemente vestida, pero con ojos enrojecidos por el llanto. «Disculpe la intrusión, Miss Marple», dijo con voz temblorosa. «Necesitaba hablar con alguien. Discreto». Una vez, acomodadas en el salón, con té fresco servido, Lady Eleanor fue directa al grano. «Creo que mi esposo está involucrado en algo terrible. No en el asesinato, por supuesto, pero...» Se retorció las manos elegantemente enguantadas. «Anoche lo escuché hablando por teléfono. Mencionó a Vivian y dijo algo sobre mantenerla oculta hasta que todo se resuelva, y nadie debe saber que está viva». Miss Marple mantuvo su expresión imperturbable, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. «¿Sugiere que Sir Richard sabe dónde está la señorita Blake? Estoy casi segura. Y hay más». Lady Eleanor extrajo un sobre de su bolso. «Encontré esto en su escritorio. Es una fotografía antigua». La fotografía en blanco y negro mostraba a dos jóvenes, una adolescente sonriente y una mujer joven de aspecto serio, quizás en sus 20 años. Al dorso, una inscripción descolorida: «Vivian y Grace, Brighton, 1950. Las encontré entre sus documentos privados», continuó Lady Eleanor. «Junto con esto». Sacó otro papel del sobre, un recorte de periódico amarillento. El titular rezaba: «Joven actriz desaparece tras incendio en teatro». «Muy interesante», murmuró Miss Marple, examinando el recorte. «¿Ha compartido esto con el inspector Craddock?» «No me he atrevido. Richard es mi esposo, y a pesar de todo...» Su voz se quebró. «No puedo creer que sea un asesino, pero está ocultando algo importante». Miss Marple asintió comprensivamente. «¿Me permitiría conservar estos documentos un día? Le prometo que los devolveré discretamente». Antes de que Lady Eleanor pudiera responder, llamaron nuevamente a la puerta. Esta vez era la sobrina de Miss Marple, Diana, visiblemente agitada. «¡Tía Jane! Oh, Lady Eleanor, disculpe la interrupción. Han encontrado otro cuerpo en Thornfield. ¡Dios mío!», exclamó Lady Eleanor, palideciendo. «¿Quién?» «Mary, la doncella, en los arbustos donde enterró aquel objeto». Miss Marple intercambió una mirada significativa con su sobrina, mientras Lady Eleanor se desplomaba en el sillón, claramente conmocionada. Media hora después, Miss Marple atravesaba nuevamente las puertas de Thornfield. El ambiente era aún más sombrío que en su visita anterior. 2 coches policiales estaban estacionados en la entrada principal, y un grupo de oficiales recorría metódicamente los jardines. El inspector Craddock la recibió con una mezcla de alivio y frustración. Miss Marple casi podría pensar que sabía que esto iba a ocurrir. «En absoluto, inspector, aunque debo admitir que la pobre Mary parecía perturbada cuando la vi enterrando ese broche». «¿Broche? No encontramos ningún broche, Miss Marple. Solo el cuerpo de la joven, con marcas de estrangulamiento». Craddock bajó la voz. «Y una nota en su mano. Una confesión, aparentemente». «¿Una confesión?», repitió Miss Marple, genuinamente sorprendida. «Admitiendo haber envenenado a Montgomery. Por celos. Al parecer mantenían una relación secreta que él terminó bruscamente». Miss Marple frunció el ceño. «Eso contradice completamente
lo que Mary me dijo sobre Montgomery. Lo describió como un hombre terrible que acosaba al personal. Las personas enamoradas a menudo mienten sobre sus sentimientos, especialmente en relaciones inapropiadas. Craddock no parecía completamente convencido de su propia explicación. ¿Puedo ver la nota, inspector? Craddock dudó un momento, pero finalmente extrajo una bolsa de pruebas de su bolsillo. Dentro había un papel, arrugado con la aparente confesión de Mary. Miss Marple lo examinó cuidadosamente, notando inmediatamente algo peculiar. Esta no es la letra de Mary. ¿Cómo puede estar segura? La vi firmar un recibo en el salón de té hace unos días. Su escritura era redonda e infantil, con grandes bucles en las Y y las G. Esta es mucho más angular y controlada. Inspector Craddock estudió la nota con renovado interés. Si no es su letra, entonces no se suicidó tras un ataque de remordimiento, inspector. Fue asesinada por alguien que quería silenciarla y al mismo tiempo cerrar convenientemente el caso de Montgomery. Mientras hablaban, un oficial se acercó apresuradamente. Inspector, hemos encontrado esto enterrado cerca del cuerpo. Extendió una mano enguantada que sostenía un broche de plata. Miss Marple lo reconoció inmediatamente. Era el mismo que había visto a Mary enterrar, ahora manchado de tierra pero con la inscripción claramente visible. Para Vivian, mi estrella más brillante. Con amor eterno. R. murmuró Craddock. ¿Richard? Posiblemente, respondió Miss Marple. Aunque en mi experiencia las personas rara vez son lo que aparentan. Al salir de Thornfield, Miss Marple se detuvo un momento para observar la mansión. Las ventanas parecían ojos vigilantes, guardando secretos de décadas. En algún lugar de aquel laberinto de relaciones, mentiras y viejos rencores, se ocultaba la verdad sobre Douglas Montgomery y Mary. Mientras regresaba a su casa, Miss Marple tomó una decisión. Era hora de visitar nuevamente la cottage de Thiaugiers, Darnley Road, pero esta vez no iría sola ni con pretextos falsos. Porque si sus sospechas eran correctas, la verdadera Vivian Blake, o quien fuera que estuviera haciéndose pasar por ella, estaba viva, oculta y posiblemente en grave peligro. Capítulo 6. La trampa a la tarde estaba avanzada cuando Miss Marple terminó los preparativos para su visita a Darnley Road. Había decidido que necesitaba un acompañante, no solo por seguridad, sino para dar cierta oficialidad a sus indagaciones. El Dr. Graham resultó ser la elección ideal. Como médico del pueblo, inspiraba confianza, y además había tratado brevemente a Vivian Blake durante su estancia en Thornfield, lo que proporcionaba una excusa perfecta para la visita. No estoy seguro de entender completamente por qué vamos a ver a esta señora Wilson, comentó el doctor mientras conducía su antiguo Morris por el camino rural. Dice usted que es la hermana de Vivian Blake. Eso parece, aunque ninguna de las dos ha reconocido públicamente el parentesco, respondió Miss Marple. Y tengo razones para creer que Vivian Blake podría estar escondida allí. ¿Viva? Pero todos asumen que ha huido o que está. La gente asume muchas cosas, doctor. Yo prefiero verificar los hechos. Al llegar a la cottage, Miss Marple notó inmediatamente un cambio. Las cortinas estaban corridas y una fina columna de humo salía de la chimenea, a pesar del calor de la tarde. Alguien había encendido fuego,
quizás para destruir evidencia. La señora Wilson abrió la puerta después de varios llamados insistentes. Su expresión se endureció al reconocer a Miss Marple. «Usted otra vez», dijo fríamente. «Y veo que ha traído compañía». «Buenas tardes, señora Wilson. Este es el doctor Graham, de St. Mary Mead. Nos preguntábamos si podríamos hablar con usted brevemente sobre su hermana». La mujer palideció visiblemente. «No sé de qué está hablando. No tengo hermanas». «Tenemos pruebas que sugieren lo contrario», intervino amablemente el doctor. «Y dado que soy el médico que atendió a la señorita Blake durante su estancia en Thornfield, estoy preocupado por su bienestar». Hubo un tenso silencio, roto por un sonido casi imperceptible desde el interior de la casa. El crujido de una tabla del suelo, como si alguien se moviera con sigilo. «Está bien», cedió finalmente la señora Wilson. «Pueden pasar, pero solo por un momento». El interior de la cottage era acogedor pero austero, con muebles antiguos bien cuidados y paredes cubiertas de fotografías enmarcadas. Miss Marple notó que varias de ellas mostraban a dos niñas, cada vez mayores a medida que progresaban las imágenes, hasta que las fotografías de la adolescente más joven cesaban abruptamente. «Señora Wilson», comenzó Miss Marple con tono conversacional, mientras se sentaba en un sillón ofrecido. «¿Por qué negó conocer a Vivian Blake cuando es evidente que crecieron juntas?» Grace Wilson se sentó rígidamente en el borde de una silla. «Eso fue hace mucho tiempo. Vivian eligió una vida muy diferente a la mía, y eso incluyó fingir que no eran hermanas. ¿O fue decisión suya, para protegerla quizás?» Un destello de sorpresa cruzó el rostro de la mujer. «¿Protegerla? ¿Qué sabe usted de todo esto?» «Sé que hubo un incendio en un teatro de Brighton, hace muchos años, que una joven actriz supuestamente desapareció en ese incendio, y que poco después Vivian Blake emergió como una prometedora estrella del cine». El doctor Graham observaba el intercambio con expresión confundida, pero sabiamente guardaba silencio. «Antiguos pecados proyectan largas sombras. ¿No es así, señora Wilson?», continuó Miss Marple. «Y ahora esas sombras han alcanzado a St. Mary Mead, cobrándose ya dos vidas». «No sé nada sobre ningún asesinato», respondió la mujer, demasiado rápido. «Curioso que mencione asesinato cuando yo solo hablé de vidas perdidas», observó Miss Marple. «Podría haberme referido a muertes naturales o accidentes». La señora Wilson se levantó bruscamente. «Creo que es hora de que se marchen». «Por supuesto, pero antes, ¿podría decirme qué relación tenía su hermana con Sir Richard Blackwood antes de su reciente colaboración cinematográfica?» «No tengo idea. Ahora, por favor». Fue interrumpida por un ruido más fuerte, inequívocamente el sonido de algo cayendo en el piso superior. Los tres miraron hacia el techo. «Parece que no está sola, señora Wilson», dijo suavemente Miss Marple. «Solo mi gato», respondió la mujer, pero sus manos temblorosas delataban su nerviosismo. «Un gato muy pesado, sin duda». Miss Marple se puso de pie con deliberada lentitud. «Doctor Graham, ¿podría comprobar que ese gato no necesita atención médica?» Antes de que la señora Wilson pudiera protestar, se escuchó otro sonido, la puerta principal abriéndose. Peter Carmichael entró apresuradamente, deteniéndose en seco al ver a los visitantes.
Oh, no pensé que tuvieras compañía, tía Grace. ¿Tía? Repitió Miss Marple, arqueando una ceja. El joven jardinero palideció, dándose cuenta de su error. La señora Wilson cerró los ojos con expresión de derrota. Creo, dijo Miss Marple con firmeza, que todos deberíamos sentarnos y hablar con honestidad, incluida la persona que está arriba, si tiene la amabilidad de unirse a nosotros. Tras un tenso momento, Grace Wilson asintió resignadamente a Peter, quien subió las escaleras. Minutos después, bajó acompañado por una mujer de mediana edad, que aunque vagamente parecida a Vivian Blake, claramente no era la famosa actriz. Les presento a mi hermana, la verdadera Vivian Mitchell, dijo Grace con voz cansada. La mujer que conocen como Vivian Blake es en realidad Elaine Foster, una actriz que nos ha estado chantajeando durante más de 30 años. En el incómodo silencio que siguió, Miss Marple conectó las piezas finales del rompecabezas. El incendio del teatro fue provocado para permitir que Elaine asumiera la identidad de Vivian. No es así. La verdadera Vivian había mostrado promesa como actriz. Pero algo ocurrió que la hizo retirarse. Elaine vio una oportunidad. La mujer que había bajado, la auténtica Vivian, asintió lentamente. Tenía un rostro suave, marcado por años de ansiedad, y su voz era apenas audible. Sufrí un colapso nervioso después de un incidente con el director del teatro. No podía seguir actuando. Elaine era mi amiga, o eso creía. Sugirió que intercambiáramos identidades temporalmente, mientras me recuperaba. Pero cuando se convirtió en una estrella con mi nombre, continuó con amargura. Ya era demasiado tarde para desenmascarar la verdad. ¿Y Sir Richard? Preguntó Miss Marple. ¿Cómo encaja en todo esto? Grace respondió. Richard y Vivian estuvieron brevemente comprometidos antes del colapso. Él nunca supo lo del cambio de identidad. Pensó que ella simplemente lo había abandonado por la fama. Hasta recientemente, añadió Peter. Cuando Elaine vino a Thornfield para filmar la nueva película, yo la reconocí. Había visto fotos antiguas de la verdadera Vivian que tía Grace guardaba. Hizo una pausa. Soy el hijo de Vivian, nacido después de que se retirara del público. Y supongo que decidió chantajear a la falsa Vivian Blake, concluyó Miss Marple. Peter asintió avergonzado. Solo quería justicia para mi madre. No pensé que terminaría en asesinato. Y no fui yo quien mató a Montgomery, aclaró rápidamente Grace. Ni a esa pobre doncella. Lo sé, respondió Miss Marple con calma. El asesino es quien ha estado manipulando esta situación desde el principio, eliminando a quienes podrían revelar la verdad y posiblemente planeando un final similar para la auténtica Vivian y para ustedes. El Dr. Graham, que había permanecido en silencio absorbiendo la extraordinaria historia, finalmente habló. Miss Marple, ¿está sugiriendo que el asesino podría venir aquí? ¿Ahora? No lo sugiero, doctor. Miss Marple miró hacia la ventana, con expresión seria. Estoy contando con ello, porque esta visita, me temo, ha sido tanto una investigación como una trampa. En ese preciso momento, unas luces de coche iluminaron la sala a través de las cortinas, anunciando la llegada de alguien más a la aislada cottage. El suspiro colectivo de tensión fue casi audible mientras todos miraban hacia la puerta, esperando descubrir al fin el rostro del asesino invisible.
Capítulo 7. Rostros verdaderos. Los faros del coche proyectaron sombras fantasmales por las cortinas de la cottage, mientras el motor se apagaba. Miss Marple se levantó con sorprendente agilidad para su edad y se dirigió a los demás en voz baja, pero firme. Pase lo que pase, dejen que yo hable primero. Dr. Graham, colóquese cerca de la puerta trasera por si necesitamos ayuda. La verdadera Vivian Mitchell temblaba visiblemente. ¿Quién cree que ha venido? Alguien que ha calculado cada movimiento con precisión, respondió Miss Marple. Alguien que no permitirá que ningún secreto del pasado arruine su presente. Escucharon pasos en el camino de grava. Grace Wilson miró a su hermana y a su sobrino con expresión de pánico contenido. ¿Qué hacemos ahora? Actuar con naturalidad, aconsejó Miss Marple, como si esta fuera una simple visita social. La puerta se abrió sin que nadie llamara. Lady Eleanor Blackwood entró, impecablemente vestida con un traje de tweed y un sombrero elegante que contrastaba con la sencillez de la cottage rural. Sus ojos recorrieron rápidamente la habitación, deteniéndose con evidente sorpresa en Miss Marple. «Vaya», dijo con voz controlada, «no esperaba encontrar compañía aquí». Lady Eleanor saludó Miss Marple con calma. ¡Qué coincidencia tan extraordinaria! Difícilmente una coincidencia, me temo. Lady Eleanor cerró la puerta tras de sí. De su bolso extrajo algo que hizo que el Dr. Graham contuviera la respiración. Una pequeña pistola plateada. Parece que todos hemos decidido visitar a la señora Wilson el mismo día. ¡Qué inoportuno! Para usted, sin duda, replicó Miss Marple, especialmente considerando lo que vino a hacer. Lady Eleanor mantuvo su sonrisa social, pero sus ojos se endurecieron. ¿Y qué cree usted que vine a hacer, Miss Marple? Lo mismo que hizo con Douglas Montgomery y con la pobre Mary, eliminar testigos. Un silencio pesado envolvió la habitación. Lady Eleanor no negó la acusación. En cambio, sus labios se curvaron en una sonrisa fría. Es sorprendente lo lejos que puede llegar una anciana, entrometida con unas cuantas conjeturas afortunadas. No son conjeturas, Lady Eleanor. Son deducciones basadas en hechos. Miss Marple señaló a Vivian Mitchell. Como el hecho de que usted debe haber descubierto que la mujer que conocemos como Vivian Blake es una impostora, y que eso le daba un poder extraordinario sobre ella, y por extensión, sobre su marido. Richard siempre fue un sentimental, dijo Lady Eleanor con desdén. Nunca superó a su primer amor, la maravillosa Vivian. Incluso después de 30 años de matrimonio conmigo, bastó que ella reapareciera en su vida para que actuara como un colegial enamorado. Grace Wilson intervino con voz temblorosa. ¿Cómo descubrió la verdad? Pura casualidad. Encontré fotografías antiguas en el ático de Thornfield. Richard había guardado recuerdos de su relación con Vivian. La mujer de esas fotos no era la misma que llegó a nuestra casa. Lady Eleanor se encogió de hombros elegantemente. Investigué un poco y descubrí esta encantadora cottage y su pequeño secreto familiar. Y decidió usar ese conocimiento, continuó Miss Marple, primero para chantajear a la falsa Vivian, obligándola a firmar ese contrato que beneficiaba a Montgomery, quien supongo era su cómplice. Douglas era ambicioso y flexible con su moral, una combinación útil. Lady Eleanor giró ligeramente, manteniendo a todos dentro de su campo visual. El plan era perfecto.
La falsa Vivian firmaría documentos cediendo derechos sustanciales. Luego desaparecería convenientemente. Montgomery manejaría el negocio y compartiríamos los beneficios. Pero algo salió mal, dedujo Miss Marple. Montgomery se volvió codicioso, ¿no es así? Quizás amenazó con revelar su participación. La expresión de Lady Eleanor se endureció. El muy estúpido pensó que podía chantajearme a mí, como si yo fuera una de sus actrices desesperadas. Así que puso veneno en su té, sabiendo que él usaba la biblioteca por las noches. Miss Marple habló con la tranquilidad de quien simplemente confirma hechos ya conocidos. Pero no contaba con que Peter Carmichael también estaba chantajeando a la falsa Vivian, lo que complicó su plan. Peter pareció encogerse bajo la mirada acusadora de Lady Eleanor. Yo solo quería justicia para mi madre. No quería que nadie muriera. Y Mary, la doncella, continuó Miss Marple. Ella encontró el broche que Sir Richard había regalado a la verdadera Vivian años atrás. Un broche que la falsa Vivian nunca había visto, pero que Mary reconoció de alguna manera. La entrometida muchacha lo encontró cuando limpiaba los aposentos de la señorita Blake, confirmó Lady Eleanor. Vino a mí pensando que hacía lo correcto, señalando que la actriz parecía sorprendida al verlo, como si no lo reconociera. Un detalle insignificante que podría haber pasado desapercibido, excepto que Mary recordaba haber oído a mi esposo mencionar que se lo había regalado a Vivian cuando eran jóvenes, y tuvo que silenciarla. La voz de Miss Marple era suave pero firme. Fue necesario. Lady Eleanor movió la pistola en un pequeño círculo. Como será necesario hoy. Un trágico incendio en esta cottage aislada. Nadie cuestionará que una estufa defectuosa causó la tragedia. El doctor Graham dio un paso adelante. Lady Eleanor, sea razonable. Hay demasiados testigos ahora. Al contrario, doctor, solo hay más cuerpos que encontrar entre las cenizas. ¿Quién cuestionará que la reclusa señora Wilson, su desequilibrada hermana y su sobrino perdieron la vida en un accidente? Y en cuanto a ustedes dos, miró fríamente a Miss Marple y al doctor. Una anciana entrometida y un médico rural que metieron sus narices donde no debían. Muy lamentable. Mientras hablaba, Lady Eleanor retrocedió hacia la chimenea y recogió una lata que Miss Marple reconoció como combustible para lámparas. Un método bastante anticuado, comentó Miss Marple, pero efectivo, supongo. Siempre he preferido los métodos tradicionales, respondió Lady Eleanor, comenzando a rociar el líquido por el suelo. Son más confiables. Lo que no vio fue la mirada que Miss Marple dirigió al doctor Graham, ni el leve asentimiento de éste antes de mirar significativamente hacia la ventana. Afuera, casi imperceptible a través de las cortinas, una sombra se movía. «Hay algo que no entiendo», dijo Miss Marple, ganando tiempo. «¿Por qué mantener viva a la verdadera Vivian todos estos años? Habría sido más seguro eliminarla desde el principio». «No fue mi decisión», respondió Lady Eleanor, continuando con su macabra tarea. Elaine, la falsa Vivian, insistió en que permaneciera viva pero oculta. Algún sentimentalismo absurdo sobre su antigua amistad. Personalmente, siempre pensé que era un riesgo innecesario. Y ahora ha venido a corregir ese error, concluyó Miss Marple. Exactamente. Lady Eleanor sacó una caja de fósforos de su bolsillo.
Una pena que tengamos que despedirnos así, Miss Marple. Siempre admiré su intelecto. Justo cuando Lady Eleanor estaba a punto de encender un fósforo, la ventana lateral se rompió con estrépito y una figura familiar irrumpió en la habitación. El inspector Craddock, seguido por 2 oficiales uniformados. «Suelte eso, Lady Eleanor», ordenó Craddock apuntándole con su arma reglamentaria. «El juego ha terminado». La aristocrática fachada de Lady Eleanor finalmente se desmoronó. Con un grito de frustración, lanzó la caja de fósforos hacia la chimenea. Pero el doctor Graham, con sorprendente rapidez, la interceptó en el aire. Mientras los oficiales esposaban a una Lady Eleanor que había pasado de la furia a un silencio gélido, Miss Marple intercambió una mirada de entendimiento con el inspector Craddock. «Debo reconocer, Miss Marple», dijo éste mientras un oficial escoltaba a Lady Eleanor afuera, «que su plan para atraparla funcionó perfectamente». «No fue mi plan, inspector. Fue el suyo». Miss Marple sonrió con modestia. «Yo simplemente ayudé a colocar el cebo». A través de la ventana rota, la noche de Darnley Road parecía más tranquila que nunca, como si el campo inglés mismo suspirara de alivio. El asesino invisible finalmente tenía rostro y resultó ser el que menos sospechas había despertado. El de una respetable dama de sociedad que, por mantener su posición y fortuna, había estado dispuesta a eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Capítulo 8. El círculo se cierra una. Semana después de los dramáticos acontecimientos en Darnley Road, Miss Marple disfrutaba de una tranquila tarde de té en su jardín. Las rosas estaban particularmente espléndidas ese día, como si celebraran el regreso de la paz a St. Mary Mead. Su sobrina Diana la acompañaba, ansiosa por conocer los detalles que aún no habían aparecido en los periódicos. «Es absolutamente extraordinario, tía Jane», comentó Diana, sirviéndose una segunda taza de té. «Todo el pueblo habla de cómo desenmascaraste a Lady Eleanor. Pero ¿cómo supiste que era ella la culpable?» Miss Marple sonrió con modestia. «Fueron varios pequeños detalles, querida. Como tantas veces he dicho, la naturaleza humana es sorprendentemente constante». «¿Qué detalles exactamente?», insistió Diana. «Para empezar, su reacción cuando mencioné que Vivian Blake parecía asustada durante la fiesta. Cualquier anfitriona genuinamente preocupada habría mostrado alarma, pero ella cambió sutilmente de tema». Miss Marple hizo una pausa para tomar un sorbo de té. «Luego estaba la cuestión del veneno. Montgomery fue envenenado con té, una bebida que rara vez consumía. Lady Eleanor, como esposa del anfitrión, era una de las pocas personas que conocería ese detalle y podría aprovecharlo. ¿Y Mary? ¿Por qué tuvo que matarla?» Como expliqué al inspector Craddock, Mary encontró el broche que Sir Richard había regalado a la verdadera Vivian años atrás, un objeto sentimental que la falsa Vivian no reconoció, despertando las sospechas de la doncella. Cuando Mary enterró el broche, no lo hacía para ocultar evidencia, sino para protegerlo como prueba. Diana asintió, absorta en el relato. «¿Y qué pasará ahora con Sir Richard? Debe estar devastado por la traición de su esposa. Sir Richard está pasando por un periodo difícil, sin duda», respondió Miss Marple. «Pero tengo entendido que ha encontrado cierto consuelo en reconectar con su antiguo amor, la verdadera Vivian Mitchell. El inspector Craddock me informó
que han estado conversando largamente estos últimos días. ¿Y la falsa Vivian Blake? O debería decir Elaine Foster. Ha sido localizada en Francia, aparentemente. Cuando Peter Carmichael empezó a chantajearla, decidió que era momento de desaparecer nuevamente. Lady Eleanor, temiendo que Elaine pudiera revelar su complicidad si era atrapada, orquestó todo para que pareciera que Elaine había sido víctima de un crimen, desviando así la atención. Entonces Elaine, el sonido de un coche aproximándose interrumpió su conversación. Momentos después, apareció el inspector Craddock por el sendero del jardín. «Buenas tardes, señoras», saludó, aceptando agradecido la taza de té que Diana le ofreció. «Disculpen la intrusión, pero pensé que le gustaría saber, Miss Marple, que Lady Eleanor ha confesado formalmente ambos asesinatos». «No me sorprende», respondió Miss Marple. «Siempre fue una mujer práctica». «Práctica y calculadora», añadió Craddock. Según su declaración, había planeado el asesinato de Montgomery meticulosamente. Sabía que él tenía la costumbre de revisar contratos en la biblioteca por las noches. Simplemente envenenó la tetera que Mary siempre dejaba preparada, sabiendo que tarde o temprano él sucumbiría a la tentación de servirse una taza, especialmente después de su acalorada discusión. «Un plan que dependía mucho del azar», comentó Miss Marple. «No tanto como parece. Montgomery tenía una rutina bastante predecible, y Lady Eleanor era paciente. Si no funcionaba esa noche, habría otras oportunidades». Diana, que había estado escuchando con fascinación, intervino. «Pero, ¿por qué matar a Montgomery? Si era su cómplice». Como sospechaba Miss Marple, Montgomery intentó chantajearla, explicó Craddock. Había descubierto que Lady Eleanor planeaba eliminarlo de la ecuación una vez que obtuviera lo que quería. Estaban jugando un peligroso juego de engaños mutuos, y Mary fue simplemente una víctima desafortunada, añadió Miss Marple con tristeza. Efectivamente, Lady Eleanor admitió que la estranguló en un momento de pánico, cuando descubrió que la doncella había notado la reacción de la falsa Vivian ante el broche. Luego plantó la falsa confesión para cerrar el caso. El inspector bebió su té antes de continuar. «Por cierto, hemos hablado con Peter Carmichael. No será acusado de chantaje, considerando las circunstancias y su colaboración. Ha prometido permanecer en St. Mary Mead para cuidar de su madre y su tía. Un joven confundido que tomó malas decisiones por lealtad familiar», reflexionó Miss Marple. «No es el primer caso que veo, ni será el último». «También tengo noticias sobre Elaine Foster», añadió Craddock. «Ha sido localizada en Niza y será extraditada para enfrentar cargos de fraude y complicidad». «¿Complicidad en los asesinatos?», preguntó Diana. «No, solo en el fraude de identidad y el chantaje. No hay evidencia de que supiera de los planes homicidas de Lady Eleanor. De hecho, parece que huyó precisamente porque temía que la situación se estaba volviendo peligrosa». Mientras Diana servía más té, Miss Marple observaba su jardín con expresión contemplativa. El sol de la tarde bañaba las flores con una luz dorada, creando una escena de perfecta serenidad. «Sabe, inspector», dijo finalmente, «este caso me recuerda a algo que ocurrió en St. Mary Mead hace muchos años. La señora Ellington, que dirigía la mercería, descubrió que su asistente estaba robando telas costosas. En lugar de denunciarla,
La chantajeó durante años, obligándola a trabajar prácticamente sin paga. Todo por mantener las apariencias y su posición en la comunidad. Una situación muy diferente a un doble asesinato, Miss Marple, comentó Craddock con una sonrisa. En escala, sí, pero no en naturaleza humana, inspector. La señora Ellington eventualmente fue descubierta cuando su avaricia la llevó demasiado lejos, igual que Lady Eleanor. Es la misma historia con distintos personajes. Supongo que tiene razón, concedió Craddock. La ambición desmedida y el miedo a perder el estatus son motivos tan antiguos como la humanidad misma. Cuando el inspector finalmente se marchó, prometiendo mantenerla informada sobre el juicio venidero, el sol comenzaba a ponerse sobre St. Mary Mead. Diana también se despidió, dejando a Miss Marple sola con sus pensamientos. La anciana contempló el crepúsculo tiñendo de rojo y dorado el horizonte. Otro misterio resuelto, otra capa de la naturaleza humana expuesta a la luz. Como siempre, no era la complejidad del crimen lo que la sorprendía, sino la simplicidad de los motivos que lo provocaban. Codicia, miedo, orgullo. En su larga vida, Miss Marple había visto estas mismas pasiones manifestarse una y otra vez, desde las pequeñas intrigas de un pueblo rural hasta los elaborados planes de una aristocrática asesina. La escala podía cambiar, pero las motivaciones fundamentales permanecían constantes. Recogiendo su labor de punto, Miss Marple entró en su acogedora casa cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Mañana sería otro día, en St. Mary Mead, donde la vida continuaría con su ritmo tranquilo y predecible, hasta que otro misterio perturbara la superficie calma, revelando las corrientes oscuras que siempre fluían bajo la aparente tranquilidad de la vida cotidiana. Cuando ese momento llegara, Miss Jane Marple estaría lista, con sus agujas de tejer, su taza de té y su infalible comprensión de la naturaleza humana, para una vez más destejer los hilos enmarañados del engaño y exponer la verdad oculta, por incómoda que fuera.